Hambriento, lo siento, no entiendo de qué vale ganar si cuando gano pierdo. Soy náufrago en el mar y en tierra no paro de caminar, errante voy llegando a ninguna parte estoy. Soy viajero espacial, perdido en el espacio sideral, rendido a los sentidos, sin sentido voy de aquí para allá. Ya tuve tu piel, ya tuve tu sexo en mí, ya sentí placer jugando en el desierto. Ya morí, nací y olvidé lo que viví. Supe la verdad, hoy ya no la recuerdo. Soy náufrago en el mar y en tierra no paro de caminar, pero antes voy llegando a ninguna parte estoy. Soy viajero espacial. 10 de la mañana con 23 minutos en toda la República Oriental del Uruguay. Vamos a recibir con muchísimo gusto al director Pedro Irigoyen, coordinador del vértice institucional de la Intendencia Departamental de Canelones. Un tema muy delicado. Que además se ha pasado por parte de la comuna a la justicia y que tratará de determinar la legitimidad o no, la existencia o no de un comodato, presuntas irregularidades. Se ha hablado mucho y hoy se va a cumplir una instancia muy importante para esclarecer los hechos también, que creo que se merecen nos merecemos todos, pero fundamentalmente la gente de allí de Parque del Plata. Pedro, te recibo con muchísimo gusto. Buen día, bienvenido. Muy buenos días para usted, la verdad que buenos días porque está precioso. Divino. Y también me recibiste con una muy buena canción, muy buen tema de los 4 pesos de propina que anduvieron varias veces por acá por el parque. Es verdad que en tu calidad de alcalde también, ¿no? Se organizaron varios eventos y estuvieron por allí. Estuvieron en un paso. Sí, bien. Bueno, Pedro, ¿qué se espera? ¿Cuál es la expectativa con la que va la Intendencia de Canelones hoy a esta audiencia pública que se va a desarrollar en el Club Parque del Plata? Y bueno, vamos con la expectativa, o sea, intentar cumplir la expectativa para la cual fuimos convocados, primero que nada, ¿no? La audiencia pública surge del Consejo Municipal, nos convoca a nosotros, convoca actores nacionales, departamentales, legislativos, y entre ellos el Ejecutivo Departamental, obviamente, básicamente por ser el impulsor de todo el proceso, no solamente lo judicial, porque a veces queda eso como titular mayor, pero sí, de todo el proceso, el legislativo departamental también, y bueno, primero que nada cumplir las expectativas de ellos, que es darle información fidedigna y clara a la población más allá de las opiniones personales. Eso es el objetivo principal. Bien, precisamente la instancia de audiencia pública van a estar las partes, digamos, pero también la intención entonces por parte del Consejo Municipal es que la gente en general participe, ¿no? Ese es el espíritu más fuerte, digamos, de estas instancias de audiencia pública. Sí, sin duda. Son dos objetivos. El que te planteaba al principio de la claridad de los planteos y la formalidad y la objetividad de los planteos, primero que nada, para que la información sea bien recibida, guste o no guste, digo, eso no es el objetivo. El objetivo es que sea fidedigna, que sea real, que tenga sustento lo que se informa. Y a partir de eso sí se abre la opinión, pero primero también está bueno saber que el Consejo Municipal invitó también a las autoridades del Deportivo Parque del Plata para que tengan la oportunidad de presentar su punto de vista. En términos generales, ¿qué impresión tenés vos? ¿La gente está informada, la de allí, la de Parque del Plata, ¿no? La lugareña, de verdaderamente la cuestión esencial de este conflicto? Bueno, sí, tomándolo en cuenta, o sea, comparándolo con otro tipo de noticias o conflictos o anuncios, sí, en realidad todos sabemos, y tú sos comunicadora de mucho tiempo y profesional en esto, que cuesta mucho llegar a todo el público, ¿no? O sea, se buscan distintas alternativas, desde la comunicación escrita, las redes, los medios, la formalidad en la página web, se intenta siempre comunicar lo más posible. En comparación, digamos, con lo que he percibido de la información departamental y nacional, sí, la gente de la localidad, tanto de Parque del Plata como de Las Toscas,
conoce de primera mano la información y conoce la realidad y juzga por sus propios ojos. Bien. Y eso me parece que está bueno. Esto tomó estado nacional, por lo cual el trabajo que estamos intentando hacer es el de bien informar al resto de la población que no puede, obviamente, tener como información general solamente algunos titulares rimbombantes. Nuestra responsabilidad es que, bueno, así como durante muchos años venimos informando en la localidad y eso ha dado resultado, y creo que ahí contesto tu pregunta, tenemos ahora el desafío de traducirlo a lo departamental y también a lo nacional, porque de hecho el 16 de agosto estamos convocados para el Parlamento. ¿A qué comisión? A la de deportes. A la de deporte para comentar sobre esto. Ahora, Pedro, ¿apareció en las últimas horas algún tipo de documentación que acredite la legitimidad o la existencia efectivamente del comodato del club para con ese lugar? Y bueno, tú fíjate que aparezca en las últimas horas un documento del 72 es bastante contradictorio. El documento existe y existe desde el 71, perdón. O sea que no es de las últimas horas, ni mucho menos. Sí. Fue parte del proceso de discusión hace muchos años, es parte del expediente que termina en la justicia, es parte de los expedientes en el MEC. O sea que no, para nada apareció en las últimas horas, es una documentación que se cuenta hace muchísimo tiempo, desde el 72, desde el 71 de hecho. No es novedad, es un título rimbombante para la prensa, pero no hay ningún tipo de novedad. Sinceramente no cambia absolutamente nada. ¿No cambia nada? ¿No marca la legitimidad, digamos, del comodato y los reclamos del club? No, justamente, fue parte de nuestra exposición en la justicia para demostrar absolutamente lo contrario. Es un documento que hace referencia a una sesión por revocable, y no tuvo tratamiento en la Junta Departamental. Ajá. O sea que no es nada nuevo para nosotros, no habla de una legitimidad, inclusive habla de una actividad social que hace muchísimos años no existe más, por lo cual el propio documento en sí mismo lo que hace en realidad es mencionar el buen espíritu de esa intención de ese momento y contradecirse absolutamente con la realidad actual, por lo cual nosotros, lejos de tomarlo como un documento que nos compruebe la legitimidad de las autoridades o un uso del espacio debido, demuestra absolutamente lo contrario, ¿no? Cuando en su momento el Club Deportivo sí tenía una actividad social, sí tenía una vida propia a desarrollar en ese predio, la Intendencia, creo que con buen tino, quiso ir por un camino que no lo completó, no tiene validez porque no tiene ratificación de la Junta. Después hay otro documento del 80 que tampoco tuvo aprobación en ningún ámbito. Tú recordarás que estaban las juntas locales, en aquel momento la de Pando centralizaba toda esta zona, no tuvo tratamiento de ningún tipo. Y bueno, en todo caso, si el camino hubiese sido positivo, siempre se ponen las cuestiones básicas de un comodato, que es el cumplimiento de las actividades que para lo cual se otorga, que hace muchísimos años está lejísimo de ser deportivas en ese espacio. Bien, ya me quiero meter en eso, pero entonces este documento, para que la gente entienda, lo que deja de manifiesto es la intención en un momento del intendente actual de ceder ese predio, pero nunca pasó por la Junta, no tiene la aprobación necesaria, digamos, es una decisión que tiene que pasar sí o sí por la Junta. Claro, y además del tecnicismo, que es cierto, que tiene que pasar por la Junta, demuestra específicamente en la cronología de los años cuando hubo intenciones de ir por un camino y que nunca más las hubo por parte de las autoridades, y prefirieron manejarse durante décadas con una mentira repetida 1000 veces, que era una cesión por 99 años, inclusive en este pico de conflicto que se dio en estos últimos meses, que ya hemos hablado de esto, se repetía lo mismo, ¿no? Un comodato por 99 años que había desaparecido, que no se encontraba, que se había perdido, que no sé qué, no sé cuánto. Esto también termina de demostrar que eso que se afirmó con mucho énfasis también era parte de un relato falso, que no hace más que engrosar la cadena de
falsedades que se han dicho o manifestado en estos últimos tiempos. Vos hablabas de la actividad social que se comprometía a hacer en aquel momento, y ya en más de una oportunidad ha señalado que esto no se cumple hace muchísimos años. Desde el otro lado, lo que se dice es que sí, que la gente lo sabe, y que además, por ejemplo, también ha habido elecciones, se han cambiado las autoridades, algo que la Intendencia indica que no ha sucedido. Bueno, no solo, a ver, nosotros cuando planteamos con la Intendencia decir, bueno, a ver en qué situación están, nosotros no somos el MEC, no es para regular su funcionamiento, ni mucho menos. Es para saber si tenemos la intención, porque así la teníamos hasta hace unos años, de formalizar una relación con el club, bueno, saber con quién estábamos formalizando esa relación, con quién íbamos a firmar un comodato y para qué actividades específicas. Y ahí es donde se cae todo, porque si hubo elecciones nunca nos presentaron los resultados de esas elecciones. Si tenían personalidad jurídica en ese momento nunca nos presentaron del MEC. Siempre fue que hubo un incendio, que una lluvia, que se voló el techo y se volaron los documentos. Nosotros, no determinamos la personalidad jurídica, lo que precisamos es como la cédula de una institución social, sus autoridades, su legitimidad en asambleas. El ministerio cuando pide todo eso y todo eso se cumple normalmente, las instituciones nos pueden ofrecer esa información, decir, bueno, nosotros funcionamos así, acá tenemos tal falencia, estamos fuertes en esto, el MEC nos avala, bueno, por lo cual la Intendencia puede, ante el aval del MEC, si bueno, esto es una institución, lo reconocemos como tal, porque el MEC nos dice, porque la institución nos dice, entonces bueno, ahí podemos celebrar un acuerdo. Eso nunca pasó. Entonces, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, básicamente. Y también, bueno, no dejo de ser vecino acá de Parque del Plata. Las elecciones se deben publicar, se deben fomentar, debe haber asambleas de socios, y eso no pasa, no es cierto que pase eso. No hay nada que demuestre que eso pasa, pero ni siquiera yendo a lo más estricto formal. No hay una asamblea convocada por este tema. Yo te pregunto, Cecilia, si una institución social que está funcionando, que tiene actividad social, que tiene directiva, que tiene socios, que tiene un montón que tiene elecciones, que tiene un proceso normal, viene la Intendencia y dice, te voy a sacar al lugar. Y esto hace un mes y medio que está en boca de todo el mundo y a nivel nacional y la prensa, el Parlamento. Desde ese momento que pasó hace un mes y medio no se convocó una asamblea de socios, no hubo una reunión que pueda mostrar un acta, no hay publicado instancias de participación para socios, no hay nada, no. Lo único que hay estos días son manifestaciones personales de dos personas que dicen ser parte de la directiva y ahora sumaron a una persona que la verdad que aprecia muchísimo y que él sé que aprecia muchísimo el club, a lo que fue el club, es Mauro Torres, que bueno, que lo han sumado a las declaraciones como ex presidente o primer socio, lo hacían así saber en los medios de prensa, pero son personas que responden. Tú sabés si el Urupán convoca a una asamblea de socios por un conflicto. Tú sabés si, no sé, otro club de la zona. Eso se sabe. Y bueno, acá no pasó nada de eso. Entonces, nada, además de la documentación que nos demuestra que el relato es falso, es en varias instancias y con esta misma prueba lo que terminan de demostrar es que su propio relato es falso. Además de eso, también los que vivimos en la zona y por eso la gente está clara en los conceptos con respecto al club, que eso no pasa, que eso ahora bueno dice que funciona el Club Abuelo adentro. Conozco a la presidenta porque somos vecinos de acá, y bueno sí, funciona el Club Abuelo de adentro, que tiene su actividad propia y puede funcionar ahí como funcionó durante 20 años en un local muy cerca de ahí, que no se lo alquilaron más y ahora están ahí. Y si la justicia dice que debe pasar a manos municipales, van a tener su lugar ahí y va a estar todo bien con ellos porque tienen una vida propia social, pero no es la actividad social del club. A estos días se me acercó gente a plantearme, no lo voy a nombrar obviamente, pero seguramente estén en la audiencia pública, personas que aparecieron en una lista una lista única, en cual algún diputado de la inclusive dijo que votó en esas elecciones, que no sabían que estaban en la lista, que nunca los convocaron para una asamblea, y que nunca los convocaron para una reunión.
y que no lo tenían en ningún registro de socio. O sea, hay una irregularidad tremenda. Acá hubo hechos que son muy complejos. Y hoy y posterior a esos hechos que son complejísimos en cuanto al nivel hasta delictivo en algunos casos, irregulares seguro en casi todo lo que ha pasado en el Deportivo en los últimos tiempos, está el relato de la cotidianidad del día a día, donde sabemos que lo único que funciona ahí es una peluquería, una cantina y un gimnasio privado. Y eso sigue pasando hoy, y eso es tierra de municipal, departamental, o sea que ese espacio público es de todos nosotros, de todos los canarios, las canarias, los uruguayos y uruguayas en general, y por esos pisos se está cobrando plata, mes a mes, y nadie sabe para dónde va esa plata. Nadie manifiesta quién maneja esos fondos, y paga el alquiler mes a mes. Y no hay un libro que demuestre eso. Se decía por parte del diputado que se le entregó un balance en el momento de una elección que supuestamente se hizo, a la cual te digo que había gente que no estaba ni enterada que era parte de esa elección, pero en ese balance no se decía cuánto se cobraba por alquilar, bajo el concepto de alquilar de esos espacios. ¿A quién le entregaron ese balance, Pedro? Que yo pueda comprobar, a nadie, pero el relato dice que a la Intendencia, que existió. A nosotros no, a nadie que yo conozca de la localidad lo pudo ver. Gente que apareció en una lista única que sin promoción y sin permiso nunca pudo ver eso. No hay un solo registro de esas asambleas de socios, pero te repito, ni siquiera ir al extremo de la formalidad. No hay una foto, o sea, no hay nada que demuestre que ese acto eleccionario pasó. Pero yendo a la normativa, ¿debería el club entregar esos balances, esos datos, ese seguimiento a la Intendencia? Que es quien le otorga. Lo decía hoy, el que resume eso es el MEC. El MEC nos tiene que decir, esto está todo en situación normal, adelante con el comodato, con el convenio o con el acuerdo que sea. Y eso nunca fue entregado ni por las autoridades que se hacían llamar autoridades en ese momento del club, ni por el Ministerio en su momento. Al revés. Hay un expediente que va y viene al Ministerio con distintas denuncias, donde el Ministerio también está recabando información. O sea que el MEC a la Intendencia nunca le otorgó esos datos. En aquel momento, cuando precisábamos tener la personalidad jurídica, ¿no? Y después, posteriormente, no sé si en el ámbito jurídico, porque yo ahí el expediente obviamente no lo conozco en su totalidad, ni podría opinar porque está en pleno proceso. Pero no existía. Bien, pero digamos, ustedes no tienen esa información. Oficialmente ningún organismo les hizo llegar esa información, como Intendencia. No. Que otorga el comodato. Bien, te consulto, porque otra de las cosas que se ha dicho es que se pretende por parte de la Intendencia hacerse de este predio y también que van por el estadio de Parque del Plata. Yo te pregunto, Pedro, ¿el estadio, el predio donde está ubicado el estadio, también está en estas mismas condiciones? Sí, en condiciones muy similares. La única gran y enorme diferencia es que tiene actividad deportiva. Ajá. O sea, tiene actividad deportiva real. Nos guste o no nos guste, donde juega Parque del Plata, que juega en la C, que solamente tiene una categoría solo que es la primera, que no hay un solo jugador de Parque del Plata, o sea que en lo personal me resulta bastante de poco apego al barrio por lo menos, pero es una opinión. Ahora, el objetivo es que hay actividad, hay actividad de mantenimiento de canchas, de mantenimiento edilicio, hay inversión, hay partidos oficiales de la AUF, ahí hay actividad. Nosotros, no hay un solo documento, una sola acción, una sola resolución, un solo comentario nuestro, no hay absolutamente nada que pueda decir que nosotros vamos por la cancha, porque no es cierto, básicamente es una porque no es especulación. Es una especulación, digamos. Bueno, pero es maliciosa la especulación, porque yo puedo especular sobre algún elemento. Ahora, adjudicar intenciones que no están manifestadas en ningún ámbito, eso ya no es especulación. Eso o es especulación, pero con intencionalidad. Bien. Eso es intentar dar una mala información, eso es intentar acusarnos de situaciones que no son ciertas, y eso es lo que justamente hace a nuestra responsabilidad de poder informar bien, porque eso es mentira.
Bien, te quiero consultar también porque me llegó la información de que se envió una inspección bromatológica en la sede social y el estadio del Club Deportivo Parque del Plata 24 horas antes de la audiencia pública. ¿La Intendencia ordenó esto? A ver, dos elementos. Las inspecciones, y tú lo sabes bien, están no 24 horas antes, están en todo momento realizando inspecciones en todo el departamento. ¿Ah? El expediente del oficio, del Ministerio de Educación y Cultura, que llega a Secretaría General, se envía hace meses al cuerpo inspectivo para recabar información, porque, y además sí se acentúa obviamente por la manifestación pública de esta problemática. No hay ningún tipo de duda que nosotros tenemos que ir, como te decía, al Parlamento el 16, sí. Tenemos que ir hoy a la audiencia pública, tenemos que ir el 28 a la justicia, con elementos objetivos. No puede una institución como la Intendencia, sí puede hacerlo un legislador departamental nacional, puede dar su opinión personal, y está bien que así sea, y está buenísimo que eso suceda. Nosotros como institución no podemos dar una opinión personal. No, necesariamente tenemos que tener un acta para decirle al MEC, tú que me preguntás, ¿en qué está el club? El club está en esto. Y se conforma no solamente de la información del cuerpo inspectivo, se conforma de la información general, el proceso judicial, las actuaciones públicas como la de hoy. Todo eso se informa a quien nos solicita. Y si nosotros tenemos una audiencia para el 16 de agosto en el Parlamento, ¿a ti te parece que yo puedo ir con mi opinión personal a eso? No, para nada. Se debe inspeccionar, se debe constatar en qué situación está, y con esa información, nos guste o no nos guste, tenemos que ir al Parlamento. Si la información que surge de la inspección es que está todo absolutamente regular, que hay una actividad social imponente, y que se hace un legítimo uso de los suelos públicos, nosotros tenemos que informar eso. Sabemos que no es lo que está pasando, pero debemos constatarlo por el cuerpo inspectivo. Y sí, no hay ningún inconveniente en saber que para ese tipo de instancias nosotros tenemos que prepararnos técnica y profesionalmente, y bien, es parte de eso. Bien, Pedro, hoy por parte de la Intendencia, en esta audiencia pública, ¿quiénes van a estar exponiendo? Va a estar el director general de deportes y quien les habla. Bien, exponiendo muchos de los aspectos que vos acabas de adelantar aquí, que de alguna manera sustentan la intención de la Intendencia, que se ha presentado también a la justicia después de agotado algunos recursos, de desalojar, de que esta organización ya no siga en ese lugar. Bueno, más o menos, pero está ahí 99,9% con el relato, pero nosotros no pretendemos que no la usen más. ¿No? No, podemos permitir el uso absoluto, como lo habíamos acordado, con áreas específicas, como lo habíamos acordado, como cualquier otra institución deportiva, pero con prioridad por ser los fundadores y constructores de ese espacio. O sea, nosotros nunca le planteamos, ustedes no van a tener más nada que ver con esto. Eso nunca pasó. No funciona así en los CDFs que tenemos en todo el departamento. Atendimos la particularidad de que ellos eran constructores del espacio. Estoy de acuerdo con el relato que tú planteás, y es correcto, está bien, con la particularidad esa. Es decir, nosotros debemos recuperar para el uso de la gente. Acá se tuvo que crear otro cuadro de fútbol porque el Deportivo Parque Plata no era albergue para los jóvenes de Parque del Plata. Acá se tuvo que crear un baby fútbol porque el Club Deportivo Parque Plata dejó de dar esa actividad social y se creó otro. Acá hay un club social que tiene su propio predio, construcciones, y funciona regularmente con asambleas y con elecciones. Acá hay un montón de instituciones deportivas incipientes que tienen que ver con otras disciplinas. Acá hay una centralidad del babyfútbol de la costa que precisa de un espacio. Nosotros precisamos de eso. Que eso excluya al Deportivo Parque Plata no es cierto. Nosotros nunca tuvimos esa intención, siempre lo manifestábamos. Llegamos a dibujar croquis, dónde quedaba la sede dentro del espacio, qué recuperábamos nosotros, cómo ellos podían utilizar, inclusive llegamos a plantearnos un calendario de cómo ellos podían utilizar con prioridad las instalaciones, inclusive los espacios de alojamiento para concentración. ¿Y por qué no se avanzó? ¿Por qué no se avanzó eso? ¿Por qué quedó ahí trunco? Yo creo que hubo una injerencia política partidaria, y si tú mirás bien los años en los cuales esto no tuvo avance, tenían que ver con los inicios de las campañas políticas, y sinceramente creo que se utilizó políticamente de mala manera para atacar al intendente en ese momento, que vuelve a pasar ahora y los hechos lo comprueban. Pues nada tenía que ver esto con Villa Española, y se utilizó la situación del club para rédito político personal, porque ni siquiera partidario, sino personal. Entonces, eso fue una dificultad, porque en aquel momento veníamos hablando directamente con quienes se manifestaban como directivos,
hasta que hubo una intromisión política y no se pudo avanzar en ese sentido. Inclusive una mala información, planteándonos que la traba era que nosotros teníamos que darle automáticamente, el Internet tenía que firmar un comodato por 25 años, si no, no podíamos seguir hablando. Esos fueron los términos. Y constan actas, además. Si no le dábamos un comodato por 25 años firmado por el intendente, no podíamos seguir ni conversando, cuando veníamos de 3 años de conversación, ¿no? Es imposible esa situación, porque eso precisa de aprobación de la Junta, y tú lo sabes bien, superaría el mandato del intendente, por lo cual precisa votación y proceso legislativo. Nos pedían algo que nosotros no podíamos darle. Entonces, cuando te piden algo que tú no podés dar, es porque la intención es que no se lo des y mantener un conflicto que venía apagándose y tomó fuego nuevamente cuando algunos actores de la zona lo utilizaron políticamente para su rédito personal. Bien. La pregunta es, a medida que esto avance a nivel de la justicia, la intención es seguir, digamos, con esa solicitud a la justicia. ¿Cómo se puede barajar y dar de vuelta en esto que vos decías de no excluir al Club Parque del Plata? Porque vos mencionabas por allí que funciona una peluquería, un gimnasio. Yo entiendo que la pretensión que tiene la Intendencia de que sea una actividad social va a contrapelo de esto. Digamos, el Club Parque del Plata debería de revisar todas estas otras actividades y estos arrendamientos que otorga. Bueno, justamente nosotros le planteamos en su momento que hasta podía haber, pero con un documento firmado por las partes, aprobado por la Junta Departamental, algún espacio que se autorice la comercialización y que el rédito de esa comercialización fuera 100% para el Deportivo Parque del Plata. Eso fue planteado y fue aceptado en su momento. Es decir, bueno, hay alguna actividad que no podemos tener, ¿no? Tenés una cantina de copas en un espacio de babyfútbol, no conviven, no conviven. Pero por ejemplo el gimnasio, que en su momento tenía otros dueños que fueron también renovando y vendiendo las llaves de ese espacio, bueno, si tenía un beneficio para el deporte, podía haber becas, podía ese alquiler dirigirse 100% a la utilización para la actividad deportiva del deportivo. Ni siquiera fuimos tan radicales, tan intransigentes en ese sentido. Si la documentación nos podía amparar, si podíamos llegar a un comodato que podíamos establecer eso, no teníamos ningún inconveniente. Entonces, ¿qué pasa el día de mañana? Bueno, nosotros primero vamos a terminar el proceso judicial, porque a las pruebas me remito, no hay intención de diálogo en ese sentido. Bueno, si no hay intención de diálogo, vamos a tener que terminar el proceso judicial, obviamente, que está más que avanzado. Y bueno, y lo que resuelve la justicia, nosotros vamos a pegarnos. En caso de que se otorgue, se recupere para la ciudadanía, para la Intendencia, ese espacio, vamos a seguir abiertos al diálogo. Somos testarudos en eso, en querer seguir conversando, y vamos a insistir. No nos vamos a quedar con la negativa de algunos para el diálogo social que nosotros practicamos permanentemente en todo el departamento. A veces nos peleamos, no nos entendemos, pero siempre con diálogo. Entonces, a eso vamos a seguir apostando. Y siempre que la institución venga con algo en su mano y no sean personas que explotan comercialmente un espacio, siempre que sea una institución, va a estar más que abierto. ¿El 28 tienen que asistir nuevamente a la justicia? ¿Están citados, Pedro? Sí, están citadas las partes para la presentación de testigos. Bien, muy bien. Quiero, antes de despedirte, preguntarte nuevamente, en la instancia de hoy, ¿también se van a presentar o se va a exponer las denuncias que han habido, que vos has sostuviste que han habido de la propia gente de allí por la actividad que hay en el club, denuncias por estas actividades que no corresponden? Bueno, ya fue publicado los números de expedientes que se van a tratar hoy, tanto en la página web como presencial físico para retirar por cualquier persona acá en el municipio. Eso es información pública, por lo cual se puede acceder fácilmente a través de internet, o si no solicitándolo en el espacio municipal. Entonces sí, se va a tratar porque son parte del expediente que termina la justicia, ¿no? No recuerdo ahora el número, pero varias decenas de vecinos manifestando situaciones complicadísimas en el club, justamente denunciando ya en el 2013, 2014, no quiero equivocarme, por eso doy los 2 años,
Ya en el 2013-2014 lo que denunciaban los vecinos que viven alrededor era que el club no tenía actividad social y sin tener ningún tipo de vínculo con la con la intendencia, lo que planteaban era que se hagan asambleas y elecciones. O sea que ya la gente percibía eso en el 2013-2014, ¿no? O sea, estamos hablando casi 10 años. Era lo que la gente percibía. En ese momento decían que hacía mucho tiempo no se hacían actividades sociales en el espacio. Entonces, es obvio que es una opinión más que fuerte, que lo que hace es despojar o despejar de elementos políticos partidarios, y porque ahí estoy seguro que había de todos los pelos y todos los colores, y manifiestan lo que la ciudadanía percibía con sus propios ojos. Bien, vamos a estar atentos entonces a la instancia que se va a vivir hoy a las 19 horas allí en el Parque del Plata, y te consulto ahora en términos generales, pero que vincula a este tema, porque el otro día lo hemos abordado en realidad con otros jerarcas, también a propósito de consultas que nos llegan permanentemente. La Intendencia de Canelones tiene hoy por hoy en vigencia, en funcionamiento, muchos comodatos, o varios comodatos, o comodatos en general. ¿Hay una comisión, hay un seguimiento del cumplimiento de las contrapartidas que se piden para firmar esos comodatos? Y te hago referencia a algo que nos llega permanentemente, el otro día lo hablábamos con la Dila Cecilia Martínez también. Los vecinos nos hacen llegar que ellos ya han denunciado que, por ejemplo, en Jauregui Berri hay otorgados predios municipales para colonias de vacaciones que en definitiva no están siendo utilizados para los trabajadores de ese gremio, sino que son arrendados para privados, etcétera. Por ejemplo, nos ponen siempre el ejemplo, valga la redundancia, de los trabajadores bueno, me nombran varios. No, pero el de los trabajadores de la seguridad, de la salud mental, de la colonia, que nos decía y nos confirmaba la edila que hay un expediente abierto que se está investigando, porque esta es una situación que se viene arrastrando durante muchos años y no están cumpliendo ellos, como algunos otros más, lo que implica el comodato. Están usando un predio público y, sin embargo, en vez de beneficiar a los laburadores del sindicato, lo arriendan a particulares. Totalmente. Sí, comparto la opinión y sí, se conforman en función de los contenidos también, ¿no? Tú recordabas, Cecilia, que cada dirección general dentro de la Intendencia tiene distintos cometidos, y por lo general los comodatos, es cierto que se pueden agrupar en actividad deportiva, vacacional como esta, o distintas actividades culturales específicamente. Pueden ser varios los subgrupos que podemos... Bueno, ahí lo que se hace, se trabaja junto al legislativo departamental y a las direcciones competentes, junto a jurídica, y actuamos en función. A veces de las denuncias, pero muchas veces también por seguimiento propio. Tenemos contacto con las instituciones. Cuando dejas de tener contacto, te empezás a acercar, a preguntar cómo están, qué andan. Si ves que hay situaciones que no son dentro del acordado, se llama un poco al orden, se dialoga, se trabaja, se soluciona, y en algunos de los casos no queda otra que avanzar en el proceso de hacer caer esos comodatos. Y el que tú mencionabas está en una situación que tiene denuncias y que está siendo, como te decía, investigado o trabajado por vídeos departamentales y parte del equipo de gobierno. Sí, hace unos cuantos años, según lo que tenemos entendido, ¿no? Y sí, es cierto, sí, tiene varios años, sí. Y es así, se trabaja también así, los tiempos no son los que nos parecerían como más rápido, pero sí son los que nos aseguran los procesos, y que la finalización de ese proceso tenga un sustento en el proceso propio y en la mirada jurídica, que siempre en estos casos es tan importante como la sociedad, la política, la institucional. Bien, me dicen que los jubilados del puerto también alquilan a cualquiera, incluso a extranjeros, y que los vecinos tienen prueba de ello, ¿no? Pero ese caso, la verdad, de memoria, ese caso no lo tengo, pero probablemente se lo tenga el equipo de gestión. Bien, muy bien, lo vamos a seguir de cerca. Pedro, gracias por este rato aquí en Radio Continental, te agradezco mucho. No, gracias a ustedes y un saludo para toda la audiencia. Allí estaba Pedro Irigoyen, una de las autoridades que va a estar hoy de la Intendencia de Canelones, coordinador del vértice institucional de la Intendencia de Canelones, un tema muy complejo que está siendo tratado en la justicia también. Confirmaba entonces recién Irigoyen que es para el 16, cuando están invitados por la Comisión de Deporte. El otro día hablábamos de este tema con Perrone, con Álvaro Perrone, que es el diputado que preside además la Comisión de Deporte, y lo abordará entonces también desde el punto de vista legislativo. Hay versiones encontradas, obviamente, respecto de esto, de las presuntas irregularidades, etcétera, pero bueno,
Se aguarda entonces también la resolución que pueda tener la justicia al respecto. Está ese documento ahora circulando, pero según decía Irigoyen, hace mucho tiempo que se conoce y que es del año 71, donde el entonces intendente Gervasio González hablaba de la intención de otorgar este predio, pero lo cierto es que lo que no está es la aprobación de la Junta Departamental. Entonces es como sin validez, ¿no? Puede haber sido la intencionalidad del propio intendente, pero esto lo tiene que legitimar para que sea legal la Junta Departamental de Canelones, y no lo hizo en su momento. Bueno, me siguen llegando mensajes respecto de estos, ¿no? Que la utilización de los campings, de los portuarios, me dicen por acá, que solo que está siendo arrendado para particulares. Ojalá que se dé un mensaje también de esto de que se mida todo con una misma vara y se trate de ser rápido también a la hora, porque esto los vecinos, cada vez que abordamos el tema, están muy preocupados porque tienen que convivir con esta situación, con verdaderos abusos en las colonias de vacaciones que fueron otorgadas con la intención de que los laburadores, los trabajadores puedan tener sus espacios, y en definitiva lo que está haciendo son 2 o 3 encargados de cada una de las colonias, de alguna de estas colonias, arrendándoselo a privado y llenándose los bolsillos. Lo mismo que en parte decía Pedro que podía estar sucediendo en el Club Parque del Plata, que arriendan para una peluquería, para un gimnasio y eso, y no hay constancia de qué se hace con el dinero. Ya vamos a seguir con este tema. Hoy va a ser una instancia muy importante, entiendo yo, porque van a estar vecinos allí también ratificando algunas denuncias que ha expresado la Intendencia y que tiene que ver con cómo se está utilizando ese predio allí del Club Parque del Plata. Ya vamos a tener la otra parte también, el diputado Alfonso Lerete, que va a estar presente en el día de hoy y que entiende que es ilegítimo, incorrecto, inapropiado en la intervención de la Intendencia, y que de alguna manera el intendente está desconociendo una... a ver, quiero ser bien precisa con los términos. Desconociendo una resolución del intendente colorado Gervasio González del 71. Como que Orsi, al generar estas instancias, lo está desconociendo. Vamos a estar hablando con Lerete en minutos nada más. Ya tomé el barril, aún sigo sediento. Todo lo Continental, la radio de todos los canarios. Ahora los sábados de 6 a 9 de la mañana podés escuchar la música que vos querés. Tenés toda la semana para mandar un audio al WhatsApp 097 99 47 53 solicitando el tema que querés escuchar, y el sábado de 6 a 9 de la mañana lo escuchamos en Continental. 097 99 47 53, nuevo WhatsApp para escuchar los sábados la música que vos querés. Continental, la radio de los canarios. Hay decisiones que nadie quiere tomar, pero estamos obligados a hacerlo. Empresa Atlántida, la mayor y más moderna empresa de Pando, atiende servicios de las principales mutualistas del país, convenios con ANDA, servicio de la tutela social de las Fuerzas Armadas, cooperativas policiales, magisterial y, lo más importante, le brinda el mejor servicio a la mitad de precio. Ahora también servicio de cremación para sus socios. Hable con Pola y notará la diferencia. Empresa Atlántida, con modernas salas velatorias en Atlántida, San Jacinto y Pando, para toda la Costa de Oro. Infórmese por el 43720122. Ahora podés tener todos los secretos del tarot en tu celular. Suscríbete y recibí diariamente una predicción de tarot directo a tu celular. Por salud, dinero o amor, envía tarot al 1003. Y suscríbete, recibirás a diario una predicción con toda la sabiduría milenaria del tarot. El tarot ahora a diario en tu celular. Suscríbete, envía tarot al 1003. Gustavo Fitzman, Academias Leo, dueño de un camión Jack.
Nosotros tenemos un camión que se tuvo que desafectar. Un amigo nos recomendó el jack. Como es una camión de choferes, justamente la manejan siempre personas distintas. Entonces usamos un camión que tuviera guante, que no tuviera roturas, que no tuviera problemas de